Si estás pensando en comprar un nuevo teléfono celular, lo más recomendable es que sea uno de gama media. Y es que los gama alta suelen ser muy caros, prácticamente impagables para la gran mayoría de nosotros. Pero asimismo, los gama baja suelen brindar experiencias realmente pésimas. Y es por ello que en este video te traigo para ti un top con algunos de los mejores dispositivos gama media calidad-precio que puedes comprar actualmente, incluso con enlaces directos en la descripción y el comentario fijado. Mi nombre es Juan y si quieres que te regale un celular, simplemente suscríbete y quédate hasta el final del video que te explico cómo. Comencemos con el Motorola Moto G82, lanzado al mercado en mayo del año 2022, predecesor del actual G84, que también es recomendable aunque suele ser un poco más caro, y aquí estamos viendo calidad-precio. Más adelante en otro top podemos hablar de ese, en uno en el que quizá abarquemos dispositivos un poco más costosos. El G82 cuenta con una pantalla AMOLED de 6,6 pulgadas en diagonal, que ocupa el 87% de la superficie útil y tiene una resolución de 1080 x 2400 píxeles, es decir Full HD+. No es tan exageradamente grande como un Samsung Galaxy S23 Ultra de 6,8 pulgadas, pero tampoco tan pequeño como un iPhone 11 de 6,1. Su tamaño está dentro de lo que actualmente se puede considerar el estándar de los dispositivos móviles, encontrándose incluso en eso por toda la media. Destaca por aspectos clave como su batería de 5000 mAh con carga rápida de hasta 30 vatios, la cual garantiza autonomía para un día de uso e incluso más. Es destacable su conectividad 5G que le permite conectarse a la red móvil en la mayor velocidad posible con el estándar más actual siempre y cuando este, claro, exista en tu área. Hay muchos lugares donde eso lastimosamente aún no ha llegado. F por mi país. Y es que en serio, la diferencia que existe entre las redes de datos 4G y 5G es abismal. Habría que hacer un video entero sobre el tema, déjame saber en los comentarios si te gustaría verlo. A la hora de abrir cualquier aplicación o juego que requiera conectividad en línea o al momento de descargar lo que sea, sinceramente vamos a notar esto y vamos a desear tenerla siempre. Sin embargo, no solo Motorola crea equipos 5G hoy en día, de hecho una buena parte de los que se venden actualmente lo son. Y entre ellos podemos encontrar opciones incluso mejores, como por ejemplo el Poco X5 Pro. Un teléfono con procesador Qualcomm Snapdragon 778G, que lo pone en otro nivel en cuanto a potencia, uno que no es habitual en su rango de precio. Tengamos en cuenta que no suele superar los $300, en algunos casos ni siquiera llega a los 250, y cuando miras lo que te ofrece sencillamente no te lo puedes creer. Su pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas tiene una resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de hasta 120 Hz, pero además integra extras típicos de dispositivos mucho más costosos como por ejemplo el HDR10, el DCI-P3 y la certificación Dolby Vision. Además, esta pantalla se encuentra protegida por Crystal Corning Gorilla Glass, con lo que es más resistente ante arañazos e incluso caídas de lo normal. Por el lado de la cámara tenemos tres sensores, siendo el principal un Samsung S5K HM2 de 108 megapíxeles del tipo ISOCELL con apertura focal 1.9, al que se le suman un lente gran angular Samsung y un lente macro de Omnivision. Se trata de un equipo bastante equilibrado, que aunque no despunta en un apartado en específico, sí que llega a ser bastante redondo, es decir, cumple con creces en la gran mayoría de cosas que los usuarios buscamos y necesitamos cuando compramos un celular nuevo. Toma buenas fotos, tiene buen almacenamiento interno, la batería le dura bastante, carga rápido. Si tuviera que definirlo en una palabra, esa sería equilibrio. Sin embargo, otro celular equilibrado de una marca incluso más reconocida es el Galaxy A54 de Samsung, aunque este sí integra una característica muy poco habitual en sus competidores, que es la certificación IP, básicamente algo que lo hace resistente al agua. Hablamos de un teléfono que incluso se puede sumergir durante determinado tiempo a determinada profundidad, algo extremadamente raro en la gama media. Usualmente para ver certificación IP tenemos que ir hasta la gama alta y gastar muchísimo más dinero, pero con equipos como el Galaxy A54, Samsung pone esta característica al alcance de más personas. Su chip Exynos 3080 proporciona un buen rendimiento, aunque de acuerdo a algunos usuarios hay quejas con la temperatura que puede llegar a alcanzar el dispositivo cuando se le exige, siendo este uno de sus principales puntos negativos.
Por lo demás, su pantalla Super AMOLED de 6,4 pulgadas tiene una calidad buenísima de Samsung que esperaban. Su sonido también es bueno, la calidad de las cámaras no decepciona para nada. Incluso los materiales de fabricación son premium. Al principio había muchas críticas respecto a su precio, aunque ahora ha venido reduciéndose considerablemente. Y cuando tenemos en cuenta todas las especificaciones que ofrece y el equilibrio que es capaz de generar este dispositivo, también al tiempo que mantiene la confianza de una marca como lo es Samsung, es fácil entender por qué tantas personas alrededor del mundo han decidido comprarlo. A algunos les ha ido mal con Xiaomi o con los Poco, por lo que prefieren volver a la vieja confiable, ya saben, Samsung. Sin embargo, esto no significa entonces que no existan marcas poco conocidas pero muy buenas. Ya Xiaomi hoy en día está hasta en la sopa, pero una marca que continúa siendo bastante desconocida para el público en general, aunque ya un clásico para los frikis, es OnePlus. Este miembro del grupo BBK ha sabido destacar en los últimos años por ofrecer una excelente relación calidad-precio, dándole a los usuarios sobre todo potencia, aunque sin descuidar otros aspectos importantes como la calidad de los materiales y el apartado multimedia. Sus equipos más top compiten con los más caros del mercado, pero incluso sus gama media están muy por encima de lo que habitualmente uno se encuentra en ese mismo rango de precio cuando se va a marcas más reconocidas, por decirlo de alguna forma. Aunque lo cierto es que OnePlus continúa siendo una X únicamente en Latinoamérica. En Europa hace rato que ocupa buenos puestos en cuanto a ventas. Su Nord 3 es sencillamente increíble. Por menos de $400 tenemos una potencia comparable a equipos el triple de caros, con nada más y nada menos que hasta 16 GB de memoria RAM acompañadas de 256 o 128 de almacenamiento para la versión de 8 de RAM, las cuales se complementan con un chip de 4 nanómetros Dimensity 9000 muy potente y almacenamiento, como no podría ser de otra forma, UFS 3.1 bastante veloz. El Nord 3 además cuenta con una pantalla de 6,74 pulgadas del tipo AMOLED que tiene una resolución de 1240 x 2772 píxeles, cuya tasa de refresco llega hasta un máximo de 120 Hz. Es curioso como prácticamente todos los Android tienen tasas de refresco muy altas, mientras que el iPhone 15, muchísimo más caro, se queda en 60. Ahora que lo menciono, ¿qué prefieren? ¿Un iPhone 15 o un Galaxy S23? Déjenmelo saber en los comentarios. De cualquier forma, el próximo en esta lista pertenece justamente a esa familia. Hablamos del hermanito menor de todos, la versión Lite por así decirlo. El S23 FE o Fan Edition es uno de los mejores calidad-precio que actualmente tiene la firma surcoreana. Contamos con el Exynos 2200 como procesador, un chip bastante potente que es capaz de mover cualquier aplicación o juego actual sin ningún problema, acompañado por 8 GB de RAM y 128 o 256 de almacenamiento interno, los cuales lamentablemente no son ampliables mediante micro SD. Una costumbre que se ha ido perdiendo, ¿no creen? Qué triste, yo recuerdo la época en la que tenías tanto almacenamiento en el teléfono, pero con una micro que no costaba nada automáticamente lo aumentabas. Tiempos aquellos. Aún así, el software está muy bien optimizado, esto no es MIUI. Y al ser un modelo tan reciente aún tenemos bastantes actualizaciones por delante, más aún teniendo en cuenta que corresponde a la familia S, la línea más alta de Samsung. Por el lado de las cámaras tenemos 3 sensores, siendo el principal un Samsung GN5 de 50 megapíxeles, a la que se le suman un lente macro de 12 megapíxeles y un lente para teleobjetivo o modo retrato. Su pantalla Dynamic AMOLED 2X cuenta con una resolución Full HD+, una densidad de 409 ppi y hasta 120 Hz en cuanto a tasa de refresco. Un dato muy interesante de este equipo es que cuenta con certificación IP68. Y para terminar, hablemos del todo confiable Poco F5. Este gama media, que más parece gama alta en todo menos en el precio, es un teléfono que se ha ganado el corazón de muchísimas personas estos últimos meses debido a lo que nos puede ofrecer y a lo que usualmente cuesta. Hablamos de un modelo que generalmente es muy barato, encontrándose alrededor de los $300 e incluso menos, y que ofrece características como un procesador Snapdragon 7 Plus de segunda generación prácticamente a la altura de los mejores en el mundo, de hecho superando a algunos de equipos el doble, el triple o hasta el cuádruple de caros, con lo que es capaz de mover cualquier juego o aplicación que le pongamos sin ningún problema. Cuenta con certificación IP53 y su pantalla de 6,67 pulgadas ocupa el 89% de su superficie útil, con lo que casi no tiene marcos o biseles, al tiempo que esta misma integra una resolución de 1080 x 2400 píxeles, es decir Full HD+, y una tasa de refresco de hasta 120 Hz como máximo, siendo un panel de 12 bits certificado con Dolby Vision con cristal Corning Gorilla Glass que lo protege.
La batería de 5000 mAh otorga autonomía para un día de uso e incluso más, y su carga rápida de hasta 67 vatios nos permite llenarla de 0 a 100 muy velozmente. Por el lado de las cámaras tenemos tres, siendo la principal un sensor Omnivision de 64 megapíxeles, y su diseño es sencillamente hermoso, o al menos así lo pienso yo. ¿Qué opinas tú? Déjamelo saber en los comentarios. También déjame saber qué modelos crees que debería incluir en una próxima parte, y para ti, ¿cuál es el mejor celular de gama media que existe? Por cierto, si quieres que te regale un teléfono o cualquier otra cosa, simplemente sígueme en Instagram y una vez allí únete a mi canal de difusión, donde constantemente estamos dando premios para todos. Nos vemos luego, cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren y miren estos otros 2 videos que les dejo por aquí. ¡Chao!